Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Matemáticas en la Historia con Álvaro y más. Hoy y más va a ser continuar con todo el tema de introducción a la estadística descriptiva. Vamos por el episodio número 4 y hoy voy a hablaros de gráficos estadísticos. Iniciamos con temas de tablas y gráficos estadísticos. En un principio, la estadística, alrededor del siglo XVIII, se centraba en la recuperación de datos de tipo demográfico y económico. Sin embargo, a partir del siglo XIX, esta disciplina de las matemáticas pasa a un escalón superior donde, además de compilar datos, trata de analizarlos para poder sacar conclusiones, llegando a combinarse con el cálculo de probabilidades para la toma de decisiones. Recordad mi vídeo sobre Florence Nightingale y su contribución a la mejora de la enfermería moderna a través del análisis estadístico. Hoy en día la estadística se aplica a numerosos campos de la investigación y la actividad humana, siendo ahora enormemente potenciada por la aportación de la tecnología informática. A menudo la información estadística que recibimos es de corte gráfico o tablas, lo cual facilita su comprensión, siendo las representaciones a través de gráficos estadísticos capaces de hacernos ver con un simple golpe de vista lo que se nos comunica o facilitar la transmisión y asimilación de un mensaje a una audiencia objetivo. En los próximos minutos expondremos cuáles son los tres gráficos principales, pues ya el tema de diagrama de caja y bigotes lo expliqué en un vídeo de mi canal anterior a este, y estos tipos de gráficos van a ser los siguientes: diagrama de barras, histograma de frecuencias y diagrama de sectores. Vamos con el primer tipo de gráficos, que es el diagrama de barras. Es utilizado para variables cuantitativas discretas, pues son barras estrechas que se sitúan sobre los valores puntuales de la variable, pero también puede ser usado en distribuciones de variables cualitativas. Lo que se hace es que se pinta la barra y la altura de la barra va a ser la que dicte la frecuencia del valor que toma la variable discreta que te he comentado. Un primer ejemplo es este: número de móviles en alumnos de cuarto de la ESO en un centro escolar. Pues hay desde 0 móviles hasta 5 móviles, y los alumnos que tienen 0 móviles son 20, hasta los alumnos que tienen 5 móviles, que es 1. Bueno, pues esta variable cuantitativa discreta, su diagrama de barra se puede dibujar a través de Excel, o bien, como te he dicho, dibujas en el eje de las X el número de móviles que hay, 0, 1, 2, 3, 4, 5, y luego las alturas es el número de alumnos, que es la frecuencia en este caso, que son los valores de esta variable. Pues 0 móviles son 20 alumnos, 1 móvil son 10 alumnos, etcétera, etcétera, hasta llegar a 5 móviles, un alumno, que sería de altura 1. Otro ejemplo de una variable, en este caso sería cualitativa discreta. Pues bueno, pues las marcas de zapatillas en un colegio. Tienes las diferentes marcas que se pueden dar: Adidas, Nike, New Balance, Puma, y luego un cajón de desastre que es otras. Y el número de alumnos que tienen cada una de esas marcas. Pues lo mismo, en el eje de las X se colocan los valores de cada marca, o en este caso los nombres de cada marca, y en el eje de las Y se coloca la altura, que va a ser el número de alumnos que va a tomar cada uno de estos diferentes valores de la variable cualitativa discreta, es decir, de Adidas, de Nike, de New Balance, de Puma y del otro tipo de marca de zapatillas. Y con eso ya conformarías el diagrama de barras que te están pidiendo. Vamos ahora con el segundo tipo de gráficos: histogramas de frecuencias. Es utilizado para distribuciones de variables continuas, por eso se usan rectángulos cuyas bases son las longitudes de los intervalos, en los cuales la variable tiene agrupados los datos. Para trazarlo se representan sobre el eje de las X las amplitudes de los intervalos. Después, tomando estos como bases, es decir, dichas amplitudes, se levantan rectángulos cuyas áreas son las frecuencias absolutas correspondientes. Son de dos tipos: cuando la longitud de los intervalos o amplitud de los intervalos es constante, o bien cuando la amplitud o longitud de los intervalos es variable. Vamos con el caso primero. La amplitud de las alturas de los rectángulos son proporcionales a las frecuencias absolutas, es decir, en el caso de que los intervalos, su amplitud es constante. ¿Por qué digo esto? Porque si el área de esos rectángulos es base por altura, sabiendo que A es la amplitud y es constante, h sub i es la altura del intervalo iésimo y n sub i es el área, que es la frecuencia del intervalo, en este caso iésimo, sé que n sub i es igual a la base A por la altura h sub i, con lo cual, al ser A constante, si tomo tres intervalos, voy a tener que el cociente entre la frecuencia absoluta y la altura de ese iésimo intervalo para valores i igual a 1, 2 y 3 va a dar siempre lo mismo, que va a ser el valor A, que es constante. Eso te lo puedo plasmar en este gráfico. Tengo los salarios de una empresa en tramos de 5.000 euros cada uno y el número de empleados por cada tramo. Como ves, la amplitud o longitud de los intervalos es siempre constante, siempre la misma, es 5.000. Aquí dibujo
en este caso lo he hecho a través de Excel, fácilmente tomas la tabla de valores, insertas el tipo de gráfico, en este caso el histograma de frecuencias y te da este, pero si tú lo tuvieses que hacer manualmente, pues colocarías los diferentes intervalos en el eje de las X y las alturas, que serían las frecuencias, en este caso el número de empleados, para cada uno de esos intervalos. Y como es la distribución de salarios de 1000 empleados de una empresa, te quedaría tal que así. Habría 100 en el primer tramo, 350 en el segundo tramo, 200 en el tercer tramo, 300 en el cuarto tramo y el último tramo serían 50 empleados. Y ahora estamos ante el caso 2 del histograma de frecuencias. La amplitud de las alturas de los rectángulos no son proporcionales a las frecuencias absolutas, es decir, siguiendo n sub i la frecuencia absoluta iésima, h sub i la altura del intervalo iésimo y a sub i la amplitud del intervalo iésimo. Usando la fórmula del rectángulo, base por altura sería a sub i por h sub i es igual a n sub i, con lo cual la altura sería el cociente de la frecuencia absoluta iésima dividido por la amplitud del intervalo iésimo, donde según lo citado antes, como para trazar un histograma se representa sobre el eje de las X las amplitudes de los intervalos, después tomando como bases las amplitudes de dichos intervalos, se levantan rectángulos cuyas áreas son las frecuencias absolutas. Para ser estas amplitudes variables, las alturas lo serán como lo es el cociente de n sub i partido por h sub i, también será variable. Con un ejemplo que te plasmo a continuación, los alquileres de viviendas, tengo los diferentes en euros. Ves que hay tramos de 1000, tramos de 2000, tramos de 3000 y tramos de 5000, es decir, los intervalos son de longitud o amplitud variable. Tengo el número de viviendas para cada uno de los tramos. Y luego tengo el cociente, que es el número de viviendas dividido entre la amplitud del intervalo, que es lo que llamo las alturas del histograma. Condenso eso en dos columnas, que son los alquileres en euros, en miles, y las alturas del histograma. Eso lo meto en Excel también, o lo puedo hacer manualmente, y vas a ver que te queda en el eje de las X los tramos de los alquileres con las diferentes longitudes o amplitudes, y el eje de las Y va a ser altura del tramo de alquiler. En este caso es el cociente entre el número de viviendas y la amplitud del tramo, y vas a ver que te van quedando diferentes áreas porque no son todas iguales, al haber una diferencia en las alturas y haber una diferencia en las amplitudes, con lo cual hay una diferencia en el número de la frecuencia, que es el área del rectángulo. Y con esto acabaría de explicarte lo que son los histogramas de frecuencias para el caso número 2. Prosigo con el último tipo de gráficos que te voy a explicar en este vídeo, que es el diagrama de sectores o pie chart en inglés. En este tipo de gráficos el ángulo de cada sector es proporcional a la frecuencia absoluta o relativa correspondiente. Puede ser usado con cualquier tipo de variables, pero se usa muy frecuentemente con variables de corte cualitativo. Te lo voy a ilustrar con un ejemplo. Variable estadística que estamos analizando es gustos cinematográficos de una población. Los diferentes valores que toma son los tipos de películas: acción, comedia, drama, terror, y un cajón desastre que ponemos otras. El porcentaje de la población es la segunda columna y es qué porcentaje de la población le gustan las películas de acción, cuál es la de comedia, a quién es las de drama, quién es las de terror y a quién es las de otras. Y son valores como 40, 33, 7, 10 y 10. Son un tanto por ciento y su suma ha de ser el 100%. Esto relacionado con lo que es el diagrama de sectores o pie chart, lo debemos de hacer ligándolo con los 360 grados, que supone una circunferencia completa. ¿Por qué? Bueno, pues que al final cada porcentaje de la variable población, de esa frecuencia relativa que tenemos, se tiene que relacionar con un número de grados que van a ocupar dentro de los 360. Esto se hace a través de una simple regla de 3, con lo cual 40% son 144 grados, 33% son 119 grados y así hasta el último 10%, que son 36 grados. Como hemos dicho al principio, el ángulo de cada sector es proporcional a la frecuencia absoluta o relativa, en este caso correspondiente, con lo cual si usásemos un transportador de ángulos, esos 144 grados ocuparían un 40% del pie chart o diagrama de sectores, y luego un 10% serían 36 grados. Para cada uno de esos 5 valores hemos dividido los 360 grados, porque me suman 144 más 119 más 25 más 36 más 36, 360, que es lo mismo que los porcentajes de población, la frecuencia relativa me sube un 100%, y así es como se dibuja correctamente con un transportador de ángulos y manualmente un diagrama de sectores o pie chart. Si lo quieres hacer en Excel, pues bueno, selecciona los datos que quieres introducir, vas a tu hoja de cálculo, seleccionas el tipo de gráfico y te da uno como el que yo te he puesto en pantalla. Muy sencillo en Excel. Este tipo de diagrama también es especialmente adecuado para representar en varios pasos la evolución
a lo largo del tiempo de una variable que estemos estudiando. Por ejemplo, vamos a observar una variable dentro de una población desde el año 1950 hasta casi hoy, el año 2020. La variable seleccionada son los niveles de estudios de una población, que son básicos, medios y superiores. Bueno, pues ¿cómo se compara o cómo se usan aquí los diagramas de sectores? Bueno, pues se realiza un diagrama de sectores para esta variable en el año 50, con la composición porcentual que me den en ese momento los datos. Otro en el año 1985 y otro casi ahora, en el año 2020. Entonces vas a tener 3 diagramas de sectores que vas a poder comparar porque van a tener diferentes composiciones porcentuales según los niveles de estudios de la población en cada momento que estemos estudiando. Con lo cual eso te va a dar una imagen rápida con la cual vas a poder tomar una serie de decisiones o juicios y vas a poder ver la evolución a lo largo del tiempo de la variable que estás estudiando, que es nivel de estudios de una población. Si te ha interesado, suscríbete a mi canal Matemáticas y la Historia con Álvaro en YouTube, bien usando este código QR o bien a través del icono de suscripción que aparece en el margen inferior derecho de tu pantalla. También puedes seguir disfrutando y aprendiendo en mi web de matemáticas didácticas, Matemáticas para Carlota. Se encuentra alojada en Google Sites y la puedes encontrar a través de ese camino que te escribo en pantalla o bien utilizando el código QR que te pongo en pantalla para poder escanearlo y llegar a la página en Google Sites. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu atención. Hasta muy pronto. Adiós.